La muerte feliz, Albert Camus. Primera parte, muerte natural. Capítulo 1. Eran las 10 de la mañana y Patrice Marceau se encaminaba con paso regular hacia la villa de Sagreus. A esas horas, la enfermera había salido a hacer recados y no había nadie en la villa. Era el mes de abril y hacía una hermosa mañana de primavera, resplandeciente y fría, de un azul límpido y helado, despejada y con un sol deslumbrador, pero que no calentaba. Cerca de la villa, entre los pinos que cubrían los cerros, fluía una luz pura troncos abajo. La carretera estaba desierta. Iba cuesta arriba en pendiente suave. Marceau llevaba una maleta en la mano y, en la gloria de aquella mañana del mundo, avanzaba, acompañado del ruido seco de sus pasos en la carretera fría y del chirrido regular del asa de la maleta. Poco antes de llegar a la villa, la carretera concluía en una placita con bancos y jardines, geranios rojos precoces entre aloes grises, el azul del cielo y las tapias encaladas. Todo era tan rozagante y tan infantil que Marceau se detuvo un momento antes de reanudar la marcha por el camino que, desde la plaza, iba cuesta abajo hacia la villa de Sagreus. Al llegar al umbral se detuvo y se puso los guantes. Abrió la puerta, que el inválido disponía que estuviera abierta, y la cerró con naturalidad. Fue por el pasillo adelante y, al llegar a la tercera puerta a la izquierda, llamó y entró. Allí estaba Sagreus, efectivamente, en un sillón y con una manta escocesa tapándole los muñones de las piernas, cerca de la chimenea, en el mismísimo lugar en que había estado Marceau 2 días antes. Estaba leyendo, y el libro descansaba sobre las mantas, mientras clavaba los ojos redondos donde no se leía sorpresa alguna, en Marceau, parado ahora junto a la puerta, que había vuelto a cerrar. Las cortinas de las ventanas estaban corridas y había en el suelo y en los muebles, en las esquinas de los objetos, charcos de sol. Detrás de los cristales, la mañana reía sobre el mundo dorado y frío. Una magna alegría helada, chillidos agudos de pájaros de voz poco firme, un desbordamiento de luz despiadada, prestaban a la mañana un rostro de inocencia y verdad. Marceau se había parado al saltarle a la garganta y a las orejas el calor asfixiante de la habitación. Pese al cambio de tiempo, Sagreus tenía encendido un buen fuego, y Marceau notaba que se le subía la sangre a las sienes y le palpitaba en los lóbulos de las orejas. El otro hombre, que continuaba sin decir nada, lo seguía con los ojos. Patrice se dirigió hacia el arcón al otro lado de la chimenea y, sin mirar al inválido, puso la maleta encima de la mesa. Llegado a este punto, sintió un temblor imperceptible en los tobillos. Se detuvo y se metió entre los labios un cigarrillo, que encendió desmañanadamente por causa de los guantes. Un ruidito a su espalda. Con el cigarrillo en la boca se dio media vuelta. Sagreus lo seguía mirando, pero acababa de cerrar el libro. Marceau, mientras tomaba como el fuego le calentaba las rodillas hasta conseguir casi que le dolieran, leyó el título al revés: El cortesano de Baltasar Gracián. Se inclinó sin vacilar hacia el arcón y lo abrió. Negras sobre fondo blanco, todas las curvas del revólver brillaban como si éste fuera un gato lustroso, y seguían sujetando la carta de Sagreus. Marceau la cogió con la mano izquierda y el revólver con la derecha. Tras un titubeo, se metió el arma debajo del brazo izquierdo y abrió la carta. Había una única hoja de papel de formato grande con unas pocas líneas nada más escritas con la letra grande y angulosa de Sagreus. Solo su primo medio hombre,
Ruego que no se me tenga en cuenta y que se halle en este arconcito mío mucho más de lo necesario para no dejarles nada a deber a quienes han estado a mi servicio hasta ahora. El sobrante deseo que se dedique a mejorar la manutención de los condenados a muerte, pero soy consciente de que es mucho pedir. Marsal, con cara impenetrable, volvió a doblar la carta, y, en ese momento, el humo del cigarrillo le escoció en los ojos mientras caía un poco de ceniza encima del sobre. Sacudió el papel, lo dejó muy a la vista encima de la mesa y se volvió hacia Sagreus. Este miraba ahora el sobre, y las manos, chatas y musculosas, se le habían quedado quietas alrededor del libro. Marsal se inclinó, abrió la llave del cofre, cogió los fajos, de los que solo se veía el canto a través del envoltorio de papel de periódico. Con el arma debajo del brazo, los apiló ordenadamente en la maleta con una sola mano. Había menos de 20 paquetes de 100, y Marsal cayó en la cuenta de que había cogido una maleta demasiado grande. Dejó en el cofre un fajo de 100 billetes. Tras cerrar la maleta, arrojó al fuego el cigarrillo a medio fumar y, agarrando el revólver con la mano derecha, se acercó al inválido. Sagreus estaba ahora mirando la ventana. Se oyó pasar un auto por delante de la puerta con un leve ruido de masticación. Sagreus, sin moverse, parecía contemplar toda la inhumana belleza de aquella mañana de abril. Cuando notó el cañón del revólver en la sien derecha, no desvió la mirada, pero Patrice, que lo estaba mirando, vio que se le llenaban los ojos de lágrimas. Fue él quien cerró los párpados, retrocedió un paso y disparó. Estuvo un momento apoyado en la pared, sin abrir los ojos, notando cómo le latía aún la sangre en los oídos. Miró. La cabeza había caído sobre el hombro izquierdo y el cuerpo apenas si se había desviado, de forma tal que ya no se veía a Sagreus, sino solo una llaga gigantesca con sus relieves de sesos, de hueso y de sangre. Marsal empezó a temblar. Fue al otro lado del sillón. Cogió a tientas la mano del hombre. La forzó a agarrar el revólver. La alzó hasta la sien y la soltó. El revólver cayó encima del brazo del sillón y de ahí a las rodillas de Sagreus. Al cambiar de sitio, Marsal le vio la boca y la barbilla al inválido. Tenía la misma expresión seria y triste que cuando estaba mirando por la ventana. En ese momento, una trompeta chillona sonó delante de la puerta. La llamada irreal volvió a oírse otra vez. Marsal siguió inclinado sobre el sillón sin moverse. Un ruido de ruedas de carro anunció que el carnicero se marchaba. Marsal cogió la maleta, abrió la puerta, cuya falleba relucía al sol, y se fue, con un retumbar en la cabeza y la lengua seca. Salió por la puerta de la calle y se fue a zancadas. No había nadie, solo un grupo de niños en una esquina de la placita. Se alejó. Al llegar a la plaza, tuvo de repente conciencia del frío y se estremeció con aquella chaqueta fina. Estornudó 2 veces y el valle se llenó de ecos claros y burlones que el cristal del cielo llevaba hacia arriba más y más. Trastabillando un poco, se detuvo sin embargo y respiró hondo. Del cielo azul bajaban millones de sonrisas menudas y blancas. Jugueteaban en las hojas aún cubiertas de lluvia y en la toda húmeda de los paseos. Volaban hacia las casas con tejas de sangre fresca y se remontaban con alas raudas hacia los lagos de aire y de sol de los que se habían desbordado poco antes. Un ronroneo suave bajaba desde un avión diminuto que navegaba en las alturas. Entre aquella dilatación del aire y aquella fertilidad del cielo, parecía que la única tarea de los hombres fuera vivir y ser felices. Todo callaba en Marsal. Lo sacudió un tercer estornudo y notó algo así como un escalofrío de fiebre.
Entonces salió huyendo sin mirar en torno. Entre el chirrido de la maleta y el ruido de sus pasos, al llegar a su casa, puso la maleta en un rincón, se metió en la cama y estuvo durmiendo hasta mediada la tarde. Capítulo 2. El verano colmaba el puerto de clamores y de sol. Eran las 11:30. El día se abría por la mitad para aplastar los muelles con todo el peso de su calor. Delante de las naves de la Cámara de Comercio de Argel estaban embarcando sacos de trigo en un oceafino de casco negro y chimenea roja. El aroma de su polvillo se mezclaba con los olores voluminosos a alquitrán que florecían al calor del sol. Delante de un barracón pequeño que olía a barniz y a ansiete, bebían unos hombres, y unos acróbatas árabes con mallas rojas giraban y volvían a girar los cuerpos en las baldosas abrasadoras, delante del mar donde brincaba la luz. Sin mirarlos, los estibadores cargados con sacos echaban a andar por los 2 tablones elásticos que subían desde el muelle hasta el puente de los cargueros. Al llegar arriba, recortándose de pronto sobre el fondo del cielo y la bahía, entre los cabrestantes y los mástiles, se detenían un momento, deslumbrados, de cara al cielo, con los ojos relucientes en el rostro que cubría una pasta blanquecina de sudor y polvo, antes de hundirse a ciegas en la cala, que olía a sangre caliente. En el aire abrasador halló sin tregua una sirena. De repente los hombres se pararon en el tablón, desordenadamente. Uno de ellos se había caído entre los maderos, que estaban lo bastante juntos para sujetarlo, pero, con el brazo atrapado hacia atrás y aplastado bajo el peso tremendo del saco, gritaba de dolor. En ese momento salió de su oficina Patrice Mersol. En el umbral de la puerta, el verano le cortó la respiración. Se tragó, abriendo del todo la boca, los vapores de alquitrán que le raspaban la garganta, y se detuvo ante los estibadores. Habían sacado al herido, y a éste, caído de espaldas en los tablones y entre el polvo, con los labios blancos de dolor, le colgaba el brazo fracturado por encima del codo. Una esquirla de hueso le había atravesado la carne, formando una herida repulsiva de la que emanaba la sangre. Rodando brazo abajo, las gotas de sangre caían de una en las piedras abrasadoras con un chisporroteo leve del que se alzaba un vaho. Mersol, inmóvil, estaba mirando aquella sangre cuando lo agarraron del brazo. Era Emmanuel, el chico de los recados. Le enseñaba un camión que se les acercaba con un estruendo de cadenas y explosiones. «Vamos». Patrice echó a correr. El camión los rebasó, y en el acto le fueron a la saga, ahogados en el ruido y el polvo, jadeantes y ciegos, solo con la lucidez suficiente para notar que los arrastraba el impulso desenfrenado de la carrera, en un ritmo loco de cabrestantes y máquinas, acompañados por el baile de los mástiles contra el horizonte y el cabeceo de los cascos leprosos a cuyo lado pasaban. Mersol fue el primero en agarrarse, seguro de su fuerza y su agilidad, y saltó al vuelo. Ayudó a Emmanuel a sentarse con las piernas colgando, y entre el polvo blanco, como de tiza, el bochorno luminoso que bajaba del cielo, el sol, el escenario inmenso y fantástico del puerto henchido de mástiles y grúas negras, el camión se alejó a toda velocidad, zarandeando por los adoquines desiguales del muelle. A Emmanuel y Mersol, que se reían hasta quedarse sin resuello, con un vértigo de toda su sangre. Al llegar a Belcorn, Mersol se bajó, y también Emmanuel, que iba cantando. Cantaba a voz en cuello y desafinado. «¿Sabes?», le decía a Mersol, «es algo que me sube por el pecho, cuando estoy contento, cuando me estoy bañando». Era cierto. Emmanuel cantaba mientras nadaba, y con la voz ronca por la opresión, imperceptible en el mar, ritmaba los movimientos de los brazos cortos y musculosos. Tiraron por la calle de Lyon.
Marsol andaba a zancadas, altísimo y moviendo los hombros anchos y musculosos. En la forma de poner el pie en la acera a la que se iba a subir, de evitar con un quiebro de las caderas al gentío que al rato rodeaba, se le notaba un cuerpo extraordinariamente joven y vigoroso, capaz de transportar a su dueño a las cimas del júbilo físico. Cuando estaba en reposo, descansaba el cuerpo solo en una cadera, con una leve insinuación de flexibilidad, como un hombre que hubiera aprendido con el deporte el estilo del cuerpo. Le brillaban los ojos bajo el arco de las cejas, un tanto marcado, y mientras hablaba con Emanuel, con un gesto automático y un movimiento crispado de los labios curvados y elásticos, se tiraba del cuello para dejar libre el pescuezo. Entraron en el restaurante acostumbrado, se acomodaron y comieron en silencio. La penumbra estaba fresca, había moscas, entre chocar de palos y conversaciones. El dueño, Celeste, se les acercó. Alto y bigotudo, se rascaba la tripa por encima del delantal y luego lo soltaba. «¿Qué tal?», dijo Emanuel. «Ya ves, tirando como los viejos». Charlaron, Celeste y Emanuel se decían, colega, y se daban palmadas en el hombro. «Mira», decía Celeste, «los viejos son un poco lelos. Dicen que un hombre de verdad es un hombre de 50 años, pero eso es porque tienen 50 años. Yo tuve un amigo que era feliz solo con estar con su hijo. Salían juntos, se largaban de juerga, iban al casino, y mi amigo decía, «¿Pero por qué os empeñáis en que vaya con todos esos viejos? Me cuentan todos los días que han tomado una purga, que les duele el hígado. Vale más que vaya con mi hijo. Si a veces le sale algún avío con una pindoguilla, yo hago como que no me entero y me vuelvo en el tren. Adiós y gracias, y encantado de la vida». Emanuel se reía. «Pues claro», dijo Celeste. «No era ningún lumbera, pero yo le tenía mucho cariño. Y además», añadió, dirigiéndose a Marsol, «me gusta más eso que lo de otro amigo que tuve. Cuando le iba bien, me hablaba con la cabeza muy alta y haciéndome señalitas. Ahora ya se le han bajado los humos, se ha quedado sin nada». «Le está bien empleado», dijo Marsol. «Bah, no hay que tener mala leche en esta vida. Se lo pasó estupendamente y muy bien que hizo. 900.000 francos tenía. Hay quien los pillara». «¿Qué harías tú con ese dinero?», dijo Emanuel. «Me compraría una casita y me pondría un poco de pegamento en el ombligo y una bandera, y me pondría a ver de dónde viene el viento». Marsol comía tranquilamente, hasta que Emanuel se puso a contarle al dueño su famoso combate en el Marne. Ya nosotros, a los suavos, nos pusieron a disparar a discreción. «No empieces ya a jodernos», dijo Marsol con placidez. Y va el comandante y dice, «a la carga», y empezamos a bajar. Había algo así como un barranco con árboles, y nos había dicho que cargásemos, pero enfrente no teníamos a nadie. Así que andábamos y andábamos, hacia adelante y así. Y luego de pronto empiezan a arrearnos con ametralladoras, y nos caemos todos, uno encima de otro. Había tantos heridos y tantos muertos, y había tanta sangre en el fondo del barranco que se podría haber cruzado en barca. Y algunos gritaban, «¡Mamá!». Era tremendo. Marsol se levantó y le hizo un nudo a la servilleta. El dueño fue a apuntar la comida con tiza detrás de la puerta de la cocina. Era el libro de cuentas. Cuando surgía alguna duda, sacaba la puerta de los goznes y se echaba el libro a la espalda. En una esquina, René, el hijo del dueño, estaba comiendo un huevo pasado por agua. «Pobre», dijo Emanuel, «se está muriendo del pecho». Era verdad. René solía ser callado y serio. No estaba demasiado flaco, pero le brillaban los ojos,
En ese momento, un parroquiano le estaba explicando por qué la tuberculosis, con tiempo y cuidado, se acaba por curar. René asentía y contestaba con mucha seriedad entre dos bocados. Marsol fue a acordarse a su lado en la barra para tomar un café. El otro hombre seguía diciendo: ¿Conocías a Juan Pérez? El de la compañía de gas. Se ha muerto. Solo tenía tocado un pulmón, pero quiso marcharse del hospital para irse a casa. Y en casa estaba su mujer, y su mujer es un caballo. A él la enfermedad lo había vuelto así. Ya me entiendes, estaba siempre encima de su mujer. Ella no quería, pero él era tremendo. Así que 2 o 3 veces diario, eso es algo que acaba por matar a un hombre enfermo. René, con un trozo de pan entre los dientes, había dejado de comer y miraba al hombre. Sí, dijo por fin, la enfermedad llega corriendo, pero irse le lleva un tiempo. Marsol escribió con el dedo su nombre en la cafetera empañada. Guiñó los ojos. Entre aquel tuberculoso Plácido y Emanuel, rebosante de canciones, oscilaba a diario su vida, entre olor a café y a alquitrán, apartada de él y de sus intereses, ajena a su corazón y a su verdad. Callaba acerca de las mismas cosas que en otras circunstancias lo habría entusiasmado, puesto que las estaba viviendo, hasta que se veía solo en su cuarto y recurría a todas sus fuerzas y su precaución para apagar la llama de vida que ardía en él. «Oye, Marsol, tú que eres hombre instruido», decía el dueño. «Sí, bueno», dijo Patrice, «a otro perro con ese hueso. ¿Cómo estás hoy de fiero?» Marsol sonrió, salió del restaurante, cruzó la calle y subió a su habitación. Estaba encima de una carnicería de carne de caballo. Si se asomaba al balcón le llegaba el olor de la sangre y podía leer el rótulo: la más noble conquista del hombre. Se tumbó en la cama, fumó un cigarrillo y se quedó dormido. Se alojaba en la habitación que había sido de su madre. Habían vivido juntos mucho tiempo en aquel piso pequeño de 3 habitaciones. Al quedarse solo, Marsol le alquiló 2 habitaciones a un tonelero que vivía con su hermana y se quedó él con la mejor. Su madre se había muerto a los 56 años. Era guapa y creyó que podría presumir, vivir bien y destacar. A eso de los 40 años se le presentó una enfermedad terrible. Se acabaron los vestidos y el colorete. Solo batas de enferma y unos bultos horrorosos que le deformaban la cara, sin poder moverse casi porque se le hinchaban las piernas y no tenía fuerza en ellas, y medio ciega además, tanteando desesperadamente por una casa sin colores que tenía abandonada. El golpe fue repentino y breve. Padecía una diabetes a la que no le había hecho caso y había agravado con su forma de vida despreocupada. Marsol había tenido que interrumpir los estudios y ponerse a trabajar. Hasta que murió su madre, siguió leyendo y pensando, y la enferma se pasó 10 años soportando aquella vida. El martirio duró tanto que quienes la rodeaban se acostumbraron a la enfermedad y olvidaron que era grave y podía acabar con ella. Un día se murió. En el barrio compadecían a Marsol. La gente tenía grandes esperanzas puestas en el entierro. Mencionaba cuánto quería a Patrice a su madre. Rogaba a los parientes lejanos que no llorasen para que el dolor de Patrice no fuera a más. Les rogaban que lo protegiesen y se dedicasen a él. Este, sin embargo, se vistió con la mejor ropa que pudo y, con el sombrero en la mano, contempló los preparativos. Fue detrás del coche, asistió al oficio religioso, echó el puñado de tierra preceptivo y estrechó manos. Solo en una ocasión mostró extrañeza y puso de manifiesto su descontento porque hubiera tan pocos autos para los invitados. Y nada más.
Al día siguiente, pudo verse en una de las ventanas del piso el letrero "Se alquila". Ahora vivía en el cuarto de su madre. Antes, la pobreza junto a su madre tenía cierta dulzura. Cuando se reunían por las noches y cenaban en silencio alrededor de la lámpara de petróleo, había una felicidad secreta en aquella sencillez y aquel quedarse aparte. En torno, todo el barrio estaba en silencio. Marsol miraba la boca cansada de su madre y sonreía. Ella sonreía también. Él seguía comiendo. La lámpara soltaba algo de humo. Su madre la graduaba con el mismo ademán tan repetido, estirando solo el brazo derecho y echando el cuerpo hacia atrás. —¿Ya no tienes hambre? —decía al poco rato. —No. Él fumaba o leía. En el primer caso su madre decía: —¿Otra vez? En el segundo: —Acércate a la lámpara, que te vas a quedar sin ojos. Ahora, en cambio, la pobreza en soledad era una miseria espantosa. Y cuando Marsol se acordaba con tristeza de la desaparecida, en realidad era en él en quien recaía su compasión. Habría podido tener un alojamiento más confortable, pero le tenía apego a esa casa y a su olor a pobreza. Allí, por lo menos, se reunía con lo que había sido, y en una vida de la que voluntariamente intentaba quedarse al margen. Ese cara a cara sórdido y paciente le permitía seguir remitiéndose a sí mismo en las horas de tristeza y añoranza. Había dejado en la puerta un trozo de cartón gris, con los bordes desflecados, en que su madre había puesto su nombre con lápiz azul. Conservaba la cama vieja de cobre con colcha de racete y el retrato de su abuelo, con aquella barbita suya y los ojos claros y quietos. Encima de la chimenea, unos pastores y unas pastoras rodeaban un reloj viejo de sobremesa que no andaba y una lámpara de petróleo, que no encendía casi nunca. El discutible entorno, las sillas de paja un poco desfondadas, el armario con la luna amarillenta y el tocador al que le faltaba una esquina, no existía para él, porque la costumbre lo había limado todo. Se paseaba por una sombra de vivienda que no le exigía esfuerzo alguna. En otra habitación habría tenido que acostumbrarse a las novedades y también en este caso luchar. Él quería reducir la superficie que le brindaba al mundo y dormir hasta que todo se hubiera consumado. Y el cuarto apoyaba esa intención suya. Daba por un lado a la calle y por otro a una terraza siempre llena de ropa tendida y, más allá de esa terraza, unos jardincitos de naranjos encerrados entre unas tapias altas. A veces, en las noches de verano, Marsol dejaba el cuarto a oscuras y abría la ventana que daba a la terraza y los jardines en sombras. De oscuridad a oscuridad subía con fuerza el aroma de los naranjos y lo rodeaba con sus velos livianos. Su cuarto y él se pasaban toda la noche de verano entre ese perfume al tiempo tan sutil y tan denso, y era como si, tras llevar muerto muchos días, abriera por primera vez su ventana a la vida. Se despertó con la boca llena de sueño y empapado en sudor. Era tardísimo, se peinó, bajó a todo correr y cogió un tranvía al vuelo. A las 2:05 estaba en la oficina. Trabajaba en una habitación amplia cuyas 4 paredes llenaban 414 casilleros, donde se apilaban carpetas. La habitación no era ni sucia ni sórdida, pero recordaba, a cualquier hora del día, a un columbiario donde se hubieran podrido las horas muertas. Marsol comprobaba el conocimiento de embarques. Traducía las listas de provisiones de los barcos ingleses y, de 3 a 4, recibía a los clientes que querían enviar paquetes. Había solicitado ese trabajo, que en realidad no le correspondía, pero al principio había hallado en él una puerta de salida a la vida. Había allí rostros vivos, personas ácidas, un tránsito y un aliento en que por fin notaba que le latía el corazón.
Se libraba así de las cartas de las 3 mecanógrafas y del jefe de la oficina, el señor Langlois. Una de las mecanógrafas era bastante guapa y llevaba poco casada. La otra vivía con su madre y la tercera era una señora entrada en años, enérgica y muy digna, cuyo lenguaje florido y la reserva que mantenía sus desgracias, por usar la expresión de Langlois, le gustaba al Mersol. Langlois tenía con ella enfrentamientos decisivos en que la anciana señora Hervillon siempre quedaba encima. Despreciaba a Langlois, porque el sudor le pegaba los pantalones a las nalgas, y por el aturullamiento que le entraba delante del director, y, a veces, al teléfono cuando oía el nombre de un abogado o el de un individuo con apellido de particular nobiliaria, el desdichado intentaba en vano amansar a la anciana o dar con el camino para caerle bien. Esta tarde cargaba el peso del cuerpo en un pie y luego en otro en medio de la oficina. ¿Verdad que le resultó simpático, señora Hervillon? Marsol traducía vegetales por vegetales y miraba la bombilla que le colgaba encima de la cabeza, con su pantalla de cartón verde fruncido. Tenía enfrente un calendario de colores chillones que representaba la ceremonia religiosa de despedida de los pescadores de Terranova. La esposa, para humedecer los sellos, el secante, el tintero y la regla estaban en fila en la mesa. Las ventanas daban a montones enormes de madera que habían llegado de Noruega en cargueros amarillos y blancos. Mersol aguzaba el oído. Detrás de la pared, la vida respiraba, con amplias bocanadas sordas y profundas, en el mar y en el puerto, tan lejos de él y a la vez tan cerca. El timbre de las 6 le devolvió la libertad. Era sábado. Al llegar a casa se fue a la cama y durmió hasta la hora de cenar. Se hizo unos huevitos duros que se comió con la propia frente.